En el año 1212 se produjo en el corazón de la península ibérica un combate que resonaría a través de los siglos, un combate entre los ejércitos del Islam y los de la cristiandad, siendo su resultado clave para el desarrollo de la Reconquista. Caballeros templarios, hospitalarios y de la Orden de Santiago se unieron a las tropas de Castilla, Navarra y Aragón para enfrentarse al poderoso ejército almohade. En este vídeo os traemos la batalla de las Navas de Tolosa, considerada como la batalla más importante de la Reconquista. Para entender la batalla de las Navas de Tolosa, hay en primer lugar que remontarse a la batalla de Alarcos del año 1195, en la que las huestes castellanas al mando de Alfonso VIII se enfrentaron al ejército almohade del califa Yusuf II. El joven e impetuoso rey Alfonso no tuvo paciencia para esperar a las tropas de sus aliados navarros y leoneses, iniciando el combate contra el enemigo en solitario. Utilizando el castillo de Alarcos como base y retaguardia, el rey Alfonso ordenó cargar contra el ejército almohade, situando a su caballería pesada en primera línea. Las primeras cargas fueron rechazadas, pero el empuje de la poderosa caballería cristiana consiguió romper el centro de la vanguardia almohade, haciendo retroceder a los musulmanes. Sin embargo, los almohades habían dejado que los cuerpos de voluntarios, tropas de menor calidad, sufrieran las embestidas iniciales para luego utilizar sus mejores fuerzas contra los desgastados cristianos. Aprovecharon su caballería ligera para acercar a las tropas cristianas por los flancos, comenzando también a atacar por la retaguardia. En aquel momento, las tropas de élite almohade recibieron la orden de atacar, consumando la derrota cristiana. Los guardaespaldas del rey Alfonso tuvieron que abrirse paso, logrando el monarca escapar a caballo con grandes dificultades. La batalla había sido un desastre para los cristianos. Casi toda la mitad inferior de la península quedaba bajo firme control musulmán, perdiéndose la mayoría del territorio reconquistado al sur de Toledo. Los supervivientes se refugiaron en Toledo, quedando el camino hacia la ciudad abierto. No obstante, el califa almohade acabó regresando a Sevilla. Es posible que de haber seguido avanzando hacia el norte, Toledo y Castilla hubiesen sucumbido. Solo el castillo de Salvatierra pudo ser recuperado en el año 1198 por parte de los caballeros de la Orden de Calatrava, quedando como posición aislada castellana en territorio musulmán. El rey Alfonso no olvidó la humillación de la derrota, pero sí que atemperó su excesiva fogosidad, determinándose a actuar en el futuro de forma más analítica. Su oportunidad para redimirse llegaría años después. En el año 1211, el nuevo califa al-Nasir cruzó Sierra Morena y se preparó para conquistar el castillo de Salvatierra. Los caballeros de la Orden de Calatrava resistieron ferozmente durante más de 50 días, pero el castillo cayó ante el imparable avance musulmán. Esto supuso una llamada de atención para los cristianos, siendo también la oportunidad para llevar a cabo nuevas actuaciones ofensivas. Alfonso VIII aprendió de sus errores y decidió contar con todos los aliados posibles antes de enfrentarse al poderoso ejército islámico. En primer lugar, logró el apoyo de Pedro II de Aragón y de Sancho VII de Navarra, conocido como el Fuerte por su gran envergadura. Además, Alfonso solicitó del Papa Inocencio III una declaración de cruzada. Se declaró así cruzada contra los almohades musulmanes y caballeros de Europa comenzaron a dirigirse hacia Toledo para unirse a las huestes cristianas. Igualmente, se dirigieron hacia Toledo tropas de distintas órdenes militares como la Orden de Santiago y la Orden de Calatrava. También acudieron caballeros templarios y caballeros hospitalarios de la Orden de San Juan. El ejército cristiano acabó de congregarse en Toledo en mayo de 1212. El ejército cristiano comenzó a avanzar hacia el sur el 20 de junio de 1212, retomando Alarcos. Al-Nasir se dirigió hacia la localidad de las Navas de Tolosa, en el otro extremo del actualmente conocido como Paso de Despeñaperros. Pretendía impedir que los cristianos pudiesen combatir en un terreno favorable, bloqueando el paso y ocupando las posiciones de altura en las montañas. Sin embargo, un pastor de la zona guió a las tropas cristianas por un paso de la sierra, logrando a estos llegar a una meseta conocida desde entonces como Mesa del Rey. Ya en terreno llano, era finalmente posible marchar contra el enemigo. Aunque sorprendidos, los almohades se adaptaron a la situación y se posicionaron en el Cerro de los Olivares, ostentando así una posición de altura. Además, superaban ampliamente en número a los cristianos.
Las fuentes son contradictorias con respecto al número de soldados, llegando a hablarse de más de 100.000 combatientes musulmanes. No obstante, los autores modernos establecen unas cifras más realistas al hablar de unos 14.000 cristianos y de 25.000 musulmanes. En todo caso, queda claro que los almohades contaban con una notable superioridad numérica. El ejército cristiano se dividió en 3 cuerpos divididos en 3 líneas sucesivas. El rey de Aragón comandaba el ala izquierda, Alfonso VIII la central y Sancho el Fuerte de Navarra a la derecha. En la primera línea se situó a la caballería pesada apoyada por infantería de las milicias concejiles. En esta primera línea estaban los caballeros voluntarios de lugares como Francia y Portugal. En segunda línea había una mezcla de caballeros e infantería, encontrándose en el centro los caballeros templarios, los hospitalarios y los de Santiago. En retaguardia se encontraban los reyes al frente de sus mesnadas reales. Por otro lado, en primera línea del ejército musulmán se encontraba la infantería ligera, integrada por voluntarios que habían acudido a la llamada de la yihad desde distintos rincones del mundo islámico. Fueron acompañados por soldados con proyectiles. Tras ellos había caballería pesada e infantería de mayor calidad, quedando los flancos cubiertos por caballería ligera. Finalmente, el califa se situó en una tienda roja en la retaguardia, protegido por su guardia negra, tropas de élite, construyéndose fortificaciones con estacas. La batalla comenzó el 16 de julio. El ejército cristiano inició el ataque, cargando la primera línea cuesta arriba. Esta carga hizo retroceder a los voluntarios bereberes, alcanzando posteriormente a las tropas que había tras ellos. Los almohades retrocedieron inicialmente ante el brutal ataque, pero consiguieron frenar la carga con ayuda del cuerpo central de su ejército. A su vez, la caballería musulmana comenzó un peligroso movimiento envolvente, amenazando los flancos cristianos. Con el fin de evitar que ocurriese lo mismo que en Alarcos, la segunda línea se encargó de rechazar los avances enemigos por el flanco. La línea se estabilizó, iniciándose un combate brutal. Sin embargo, la pendiente y el cansancio jugaban en contra de los cristianos, que comenzaron a flaquear ante las tropas islámicas, superiores en número. Negándose a volver a sufrir una humillación como la de Alarcos, Alfonso decidió unirse al combate al frente de sus tropas de élite. Dirigiéndose al arzobispo que le acompañaba, le dijo: «Aquí, señor obispo, morimos todos». Alfonso se lanzó a la carga, y siguiendo su ejemplo, Pedro de Aragón y Sancho de Navarra se unieron al ataque, dándose la conocida como carga de los 3 reyes. La resistencia musulmana comenzó a ceder y los cristianos ganaron terreno. Los caballeros alcanzaron a los hombres de la Guardia Negra del Califa, enfrentándose a estas tropas de élite. Temiendo por su vida, Al-Nasir abandonó su posición y huyó del campo de batalla, dándose una desbandada general de sus hombres. Los cristianos iniciaron la persecución, masacrando al enemigo hasta la caída del sol. La victoria fue total, con un gran número de enemigos muertos. El ejército cristiano consiguió además un importante botín al ocupar el campamento musulmán, obteniendo gran cantidad de oro, plata, joyas y telas preciosas. También se hicieron con el actualmente conocido como pendón de las Navas de Tolosa, tapiz almohade de gran valor que a día de hoy se encuentra en el monasterio de las Huelgas de Burgos. En Jaén puede encontrarse también un monumento a la batalla. La victoria cristiana en las Navas de Tolosa supuso el principio del fin del Imperio almohade. Las fuentes musulmanas recuerdan este desastre como la Batalla de la Cuesta, batalla que supuso la decadencia almohade tanto en la península como en el Magreb. El califa Al-Nasir huyó a Rabat, siendo al año siguiente asesinado por sus propios cortesanos en Marrakech. Alfonso VIII conquistó posteriormente Úbeda y Baeza, las llaves de la cuenca del Guadalquivir. Desde este momento, el poder musulmán no recuperaría jamás el esplendor de épocas pasadas. Tan solo unas décadas después, Fernando III de Castilla, nieto de Alfonso, logró retomar Córdoba, Jaén y Sevilla. La batalla de las Navas de Tolosa fue así el punto de inflexión que rompería el equilibrio de poder hasta entonces existente, dando el impulso necesario para garantizar el éxito de la reconquista.
Da like y suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo. Pronto subiremos más sobre la Hispania prerromana. En nuestro canal podrás también aprender sobre la Reconquista, el descubrimiento de América, los tercios y mucho más.